Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Se está cayendo la conexión cada 2 minutos. Acá me está diciendo de nuevo, esperando el video en vivo. Se desconfiguró la cámara. En fin, no sé qué son las cosas que están pasando. Pero yo veo que está saliendo, de cualquier manera no se cae del todo, así que paciencia. Después va a salir la grabación, porque la grabación la voy a hacer de manera normal y va a quedar acá y va a salir bien. Bueno. Shalom Blanca, Aníbal, bienvenida Dora, Shalom Carla, bienvenidos a todos. Entonces vamos a dar comienzo a esta charla. La autoridad única de Mashiach como cabeza. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Dice Filipenses en el capítulo 2:9. En ascensión, Mashiach es aquel que fue exaltado por Elohim, aquel que recibió un nombre sobre todo nombre. Él se humilló a lo sumo, pero Elohim lo exaltó hasta la cumbre más alta. Él determinó en su corazón sujetarse al camino de la sumisión hasta la muerte. Debido a que se despojó a sí mismo, no podía llenar otra vez por su cuenta, pero jamás vaciló de cualquier manera, ya que se había despojado de su gloria y su autoridad divina. Si se mantuvo como siervo, no quiso regresar por ningún otro camino que no fuera el de la sumisión, o sea, se quedó esperando al Padre hasta el fin. Antes de regresar, él completó su obediencia hasta la muerte, manteniéndose en la posición del hombre. Él pudo regresar porque logró una sumisión perfecta y pura. Ese fue el convenio realizado con el Padre. Él se entregaría por completo y el Padre lo restauraría justamente en su momento por causa de esa obediencia perfecta. Él llevó esa obediencia a la perfección máxima hasta el final y entonces recibió lo que se le había prometido. Sobre él se acumuló sufrimiento tras sufrimiento, pero permaneció completamente sumiso como oveja yendo al matadero. No hubo ni la más mínima reacción o rebelión. Él puso por encima de todo, inclusive de sí mismo, la sumisión a la voluntad del Padre. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Dice Yahanan 10, en el 17 al 18. Por eso Elohim lo exaltó y lo introdujo de regreso a su posición como Adón en la deidad. Esto no significaba recuperar aquello de lo cual se había despojado, sino que el Padre introdujo a un hombre en la deidad. Ahora Yahshua era una cosa más, ¿no es cierto? El Hijo llegó a ser Yahshua, el hombre, y fue recibido de nuevo en la deidad, pero ahora con esa incorporación de la parte humana, de la humanidad perfecta, por supuesto, de Mashiach. Ahora sabemos lo precioso que es el nombre de Yahshua. En todo el universo no hay otro como él, porque no hay nadie como él. Cuando el Adón declaró en el madero está consumado, no quiso decir solamente que había obtenido la salvación, como creen la mayoría de los creyentes, sino que también había cumplido todo lo que el Padre le había pedido. En realidad él no estaba hablando para la gente, sino que estaba hablando para el Padre en ese momento. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, dijo, ¿sí? Por lo cual él obtuvo un nombre que es sobre todo nombre. El nombre del cual se habla en Filipenses 2:9 es el nombre de Yahshua, según nos lo indica el pasuk siguiente. Desde la ascensión de Mashiach no ha habido sobre la tierra otro nombre que esté por encima del nombre de Yahshua. Elohim exaltó a Yahshua como Adón de todo, por lo tanto es absolutamente correcto que nosotros invoquemos su nombre. Debemos confesar el nombre del Adón públicamente. El Berij HaShar nos dice claramente que debemos invocar el nombre del Adón, y todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará, dice Maaseh en el capítulo 12. Esta traducción, que yo la dejé aquí para que la vieran, dice Yahweh. Sin embargo, ya hemos hablado varias veces, no figura en ningún manuscrito griego la palabra Yahweh. El nombre de Yahweh no es mencionado en ningún momento. Esta es una traducción tendenciosa de una
traducción mesiánica, justamente, de una Biblia mesiánica. Lo que dice el original es todo el que invoque el nombre de Elohim se salvará. De esa manera, lo que se está hablando es de Elohim, ¿no es cierto? En ese sentido, tanto Yahweh como Yahshua son llamados Elohim, lo cual para los mesiánicos es un grave problema de que ellos tienen. Sin embargo, si Yahshua no es Elohim, entonces ninguno de nosotros es salvo. Y ese problema es insalvable. Y en Romanín 10 dice exactamente lo mismo en esta versión, porque todo el que invoca el nombre de Yahweh se salvará, pero no es invocando el nombre de Yahweh que vamos a salvar. Nosotros lo sabemos qué nombre tenemos que invocar, el nombre que ha sido colocado por Yahweh como nombre sobre todo nombre. Obviamente que eso exime al que lo colocó por encima de todas las cosas, como explica Shaul también. Pero el nombre sobre todo nombre es el de Yahshua y no el de Yahweh. Cuidado con estas traducciones tendenciosas. Shaul añade lo siguiente: para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua el Mashiach es soberano para gloria de Yahweh el Padre. Aquí vemos perfectamente cómo es el asunto. El nombre que es invocado para salvación es el de Yahshua y eso es para gloria de Yahweh el Padre. Son dos que se están siendo mencionados y esto es un problema, repetimos, para algunos. Esto está en Filipenses 2, en el capítulo 10, en el capítulo 2, Pasuquín 10 y 11, a continuación de lo que se estaba hablando justamente. Así que vemos que Yahshua la tenía bien claro el asunto, y no estaba hablando de invocar el nombre de Yahweh, estaba hablando de invocar el nombre de Yahshua, que acababa de recibir, o sea, le estaba diciendo que había recibido el nombre sobre todo nombre. Entonces, el nombre es la expresión de la suma total de todo lo que es el Adón Yahshua en su persona y obra. La expresión en el nombre de Yahshua, ¿sí?, significa en la esfera y el elemento de todo lo que es el Adón, o sea, en todo lo que es el Adón, todo lo que hizo, lo que es. Esas cosas son mucho más abarcantes en el plano espiritual que en nuestro plano material. En el Pasuk 10 se mencionan los tres niveles del universo, justamente los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Se dice: toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos son los malajim, los que están en la tierra son los hombres, y los que están debajo de la tierra son los muertos, ¿no es cierto? El día vendrá cuando los que están en cada una de esas partes doblarán sus rodillas y confesarán que Yahshua HaMashiach es el Adón. Confesar públicamente que Yahshua HaMashiach es el Adón es invocar al Adón, porque miren cómo dice en Romanín 10, en varios pasuquín, que si confiesas con tu boca que Yahshua es el Adón, y si crees en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Porque con el corazón se cree para obtener justificación y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Y no hay distinción entre yahudita y griego, pues el mismo que es soberano de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre de Yahshua se salvará. Entonces acá tenemos la corrección, ¿no es cierto?, de lo que está mal traducido. El Adón Yahshua como hombre, Elohim lo hizo Adón en su ascensión, ¿sí? Por lo tanto, toda lengua debe confesar que Él es el Adón, porque esto es el título que el Padre le dio. Esta confesión es para la gloria de Elohim, el Padre. La palabra griega traducida para, aquí en Filipenses 2:11, significa dando por resultado, o sea, trayendo la consecuencia de confesar que Yahshua es el Adón, da por resultado que Elohim, el Padre, sea glorificado. Shalom, Gaby, Jorge, Katy, Mili, Lina, bienvenida. Shalom a todos, chicos. Elohim lo hizo la única cabeza del cuerpo. Primera parte. Además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Aún todas las cosas, y eso dice, Colasión 1, y Efesios 1 dice: aún todas las cosas las sometió Elohim bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la congregación, la cual es su
cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Después de su encarnación, muerte en el madero y resurrección, Mashiach ascendió al tercer cielo. En la ascensión de Mashiach, Elohim lo invistió de la autoridad como cabeza del universo, como dice en Maaseh 2:36. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach. Esto lo está diciendo Kefá, ¿sí? No es solamente Shaul el que cuenta las cosas, también los otros apóstoles hicieron sus aportes como para que no queden dudas acerca de que lo que estaban diciendo todos era una misma cosa. Este pasuk nos da a entender que no fue sino hasta que Mashiach ascendió que Elohim completó su autoridad como cabeza. O sea, en ese momento le otorgó esa autoridad completa. Hoy en los cielos hay un hombre que es un hombre de Nazaret, un hombre llamado Yahshua. Este hombre no es un hombre ordinario, evidentemente, sino un hombre muy extraordinario. Él es Elohim que se hizo hombre y murió en el madero para llevar a cabo el propósito eterno de Elohim, destruir a su enemigo. Él posee dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él ahora está en los cielos no solo como Elohim, sino también como hombre. En su ascensión, este hombre Yahshua fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la congregación. La cabeza de todo el universo hoy en día es Yahshua, ¿sí? Y él también es la cabeza de cada uno de nosotros individualmente. En Corintiim Aleph 11:13 dice, Mashiach es la cabeza de todo varón. ¿Sí? Hoy en el universo la autoridad como cabeza le pertenece exclusivamente a Mashiach y él es la cabeza del nuevo hombre, el nuevo hombre corporativo. Hasta ahora hemos visto que la autoridad de Mashiach como cabeza aún no estaba completa en el Tanaj, porque en ese entonces él no era un hombre, ni había efectuado la redención, ni derrotado al enemigo, que no había venido histórica, cronológica y físicamente, ¿no es cierto?, para cumplir el propósito eterno de Elohim. Por esta razón era imposible que su autoridad como cabeza estuviera establecida en el universo, en el Tanaj. Sin embargo, después de la encarnación, muerte en el madero y resurrección de Mashiach, él fue investido en su ascensión de la autoridad como cabeza de una manera completa y fue hecho cabeza por sobre todas las cosas en el universo. Estas cosas son importantes que las entendamos cabalmente, porque hay veces que se repiten como si fueran frases hechas y se repiten como que fueran palabras que no hacen demasiado sentido, pero Mashiach es cabeza sobre todas las cosas, todas. Cuando dice todos es todas, eso incluye también evidentemente a todos los hombres. Mashiach no es solo la cabeza universal, sino la única cabeza, no hay otra. Elohim no desea que exista otra cabeza aparte de Mashiach. En el Tanaj, Elohim permitió que su pueblo tuviera reyes, pero solo uno a la vez, porque eran también tipos, ¿no es cierto? Cuando David fue rey, aparte de él no había otro rey. Cuando Shlomo llegó a ser rey, tampoco hubo otro rey. En el Tanaj, Yahweh permitió que el rey fuera la cabeza del pueblo porque la autoridad de Mashiach como cabeza aún no estaba completada. Entonces, podía todavía ser el tipo. Sin embargo, en la era del Berihashá y en la congregación hoy la cabeza es Mashiach. Ya no hay reyes ni habrá, ¿sí? No como, ni siquiera como tipología, porque ya está la tipología. En las congregaciones están los ancianos, los apóstoles, si se quiere poner el título, ¿no es cierto? Aunque mejor sería no utilizar ningún título y estar pensando en cuanto a maestros, apoyadores, ¿no es cierto? A pesar de que todas estas palabras, nos guste o no, por el maltrato realmente que han recibido y la mala connotación que nos hace sonar en la cabeza, a pesar de que de todo eso, estas palabras son absolutamente bíblicas, ¿no es cierto? Pero ninguno de ellos es la cabeza de la congregación. De cualquier manera, no importa si tienen títulos o no, ninguno es la cabeza de la congregación. Es por eso que en la era del Berihashá, Elohim no tiene líderes individuales como lo permitió en el Tanaj. En el Tanaj siempre existía un rey a la vez, pero en el Berihashá vemos a 12 apóstoles al mismo tiempo. Es un tipo de gobierno bastante diferente. Nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto?, acerca del concilio divino, el concilio de Yahweh, y esto tiene mucho más que ver con ese sistema
que está siempre bajo una cabeza. Esa cabeza es Mashiach. Entonces, en el Tanaj, Elohim no tuvo 12 reyes, a pesar de que tuvo 12 tribus, ¿sí? Pero no tuvo 12 reyes que gobernaran al mismo tiempo, porque el rey era la cabeza en la época en que la autoridad de Mashiach como cabeza bien aún no había sido plenamente establecida. Sin embargo, y debido a que en el Berihaya la autoridad de Mashiach como cabeza ha sido ya plenamente establecida, este rey necesita un concilio, así como lo ha tenido en el Tanaj. No puede haber un solo apóstol, ya que dicho apóstol sin duda se terminaría siendo la cabeza, ¿tá? Porque los seres humanos somos de esa forma, lo cual sería un insulto contra la autoridad de Mashiach como cabeza. Así que vean lo que ha pasado con el pobre Kefa, que lo hicieron papa y cualquier otra besteirada. En la era del Berihaya, Elohim ha determinado que su pueblo no tenga otra cabeza que no sea Mashiach. Y acabó la conversación con todo lo que traten de insistir en lo contrario. Mashiach es la única cabeza y él levanta su concilio. Por eso dice, el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los enviados del Cordero. Esto está en Gigalut 21:14. Efesiim del 1, en el capítulo 1 del 20 al 22, dice que cuando Mashiach ascendió a los cielos, Elohim lo dio por cabeza sobre todas las cosas para la congregación, ¿no es cierto? Esto demuestra que antes de la ascensión de Mashiach, en la época del Tanaj, ¿sí? La autoridad de Mashiach como cabeza no había sido plenamente establecida. Por eso las cosas estaban funcionando de otra manera. Es inútil que hoy se pretenda volver a raíces cuando la planta ya está crecida por la mitad, ¿sí? Y tratar de hacer cosas, de volver a ponernos el chupete en la boca, digamos, como si eso fuera lo correcto. No es lo correcto. Volver a las raíces quiere decir que salgamos de los paganismos, que volvamos a las cosas de las raíces de Yahweh. La raíz siempre es una con la planta misma, y esa planta es Mashiach, señores, no es otra cosa. Entonces, tanto Efraín como Judá son ramas, que es lo que está escrito en las escrituras, son dos ramas, por eso están partidas y están en la mano, Yahweh las unirá y todo eso, pero son dos ramas de una planta, una planta entera. Esa planta pertenece a Mashiach y no a otros. Entonces, es ahí a donde tenemos que regresar. Las raíces de Mashiach siempre nos llevan al crecimiento de la misma planta, no nos van a llevar a otro lugar, ciertamente. Entonces, solamente en ese momento la autoridad de Mashiach fue establecida. Y entonces, con respecto a Elohim, no existe el elemento del tiempo. No nos olvidemos de eso, porque no lo tiene. Él está fuera de esta burbuja de tiempo en la cual estamos nosotros, ¿sí? Pero en la administración de Elohim, o sea, en la forma en que él hace manifestar todas las cosas, sí tenemos tiempo, sí vemos todo, ¿no es cierto? Tenemos ese elemento del tiempo. Antes de la era neotestamentaria, la autoridad de Mashiach como cabeza no estaba completa, es decir, no había sido plenamente establecida. Estaba en promesa, pero nada más. No fue sino hasta la ascensión de Mashiach que Elohim lo invistió de la autoridad como cabeza de una forma completa. Shalom, Adriana. Elohim lo hizo la única cabeza del cuerpo. Segunda parte. Masé 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarlo de entre los muertos. Entonces es un hombre el que él ha resucitado, ¿sí? Este es Mashiach, evidentemente. Y brindó, se dice, puesta la mirada en Yahshua, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero sin hacer caso de la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Hemos dicho que la autoridad de Mashiach como cabeza no fue establecida en el Tanaj, sí, porque Mashiach aún no había encarnado, ¿no es cierto? Espero que eso quede bien claro porque es simple dentro de todo. En la época del Tanaj, Mashiach era solamente el hijo de Elohim, pero no el hijo del hombre. Esta expresión hijo del hombre o hijo de hombre, ¿sí? Aparece apenas en Gitgalut, en el libro de Daniel y en las 4 Besoró, ¿no es cierto? Sí, una menciona más
C, otra en hebreo, y son todas referidas a Yahshua, ¿sí? En total aparece 90 veces, que aún es menos que las 93 veces que aparece en el libro de Yahezkel. ¿Sí? Ezequiel, en el libro de Ezequiel aparece más veces que en todas las otras partes de las escrituras, ¿sí? Ese es el libro justamente que es muy mal comprendido, muy mal interpretado, y es en el cual Yahweh establece su pacto con Yahshua, no con nadie más, sino con Yahshua, y le da las indicaciones de lo que deberá hacer justamente en el futuro. Esto es muy significativo. A fin de que Mashiach tuviera la plena autoridad como cabeza, era necesario que él poseyera dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Si no hubiera sido divino, no servía para la salvación de todos, y si no hubiera sido humano, no tenía el derecho de ser nuestro redentor de sangre. Para ser la cabeza del universo no bastaba con que él fuera simplemente Elohim. Entonces, sí, a fin de ser la cabeza necesitaba ser Elohim y hombre, y él se dispuso a hacer eso. La mayoría de los maestros del cristianismo han pasado por alto este asunto. Del judaísmo ni hablar, porque no lo tocan para nada. Según el pensamiento humano, ser Elohim es suficiente para que Mashiach sea la cabeza del universo. O sea, él puede hacer lo que quiera. Viene siendo el pensamiento humano. Ellos olvidan que Elohim entregó el dominio de la tierra legalmente al hombre Adán, y este lo entregó voluntariamente a Hasatán, ¿sí? ¿Quién llegó a ser legalmente el príncipe de este mundo? Por algo Yahweh no vino y se lo sacó y le dijo, me devolvés lo que es mío, ¿no? Ya no era directamente, a pesar de que sigue siendo, porque Yahweh no ha entregado a perpetuidad, ¿no es cierto?, el dominio de la tierra. De cualquier manera hay un asunto legal de por medio. Entonces, para recuperar ese título de propiedad era necesario que un pariente de sangre, como decimos, un Goel Hadam, pagara la deuda, y Yahshua como Elohim no era pariente nuestro. No lo era. Entonces era necesario que encarnara y se hiciera hombre, y al hacer esto se hizo una parte con la humanidad, y así pudo pagar por el rescate. Este punto es esencial, es básico, y tantos dejan de lado en su consideración acerca de la naturaleza de Yahshua, y si no lo tienen en cuenta, todo el resto de las cosas que traten de estructurar no tendrán base ni sustento. Si fuera únicamente hombre, no podría haber sido salvo sino por él mismo, cuanto mucho, tal vez hubiera sido perfecto sin transgredir nada, perfectamente inocente, y se habría salvado a sí mismo. Lo mismo que Yahweh dice y asegura en el mismo libro de Yahezkel, en el Pasuk 14 dice, en el capítulo 14, Pasuk 14 dice, aún si en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noah, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo sus propias vidas, dice Adonai Yahweh. O sea que el mejor de los hombres, y los nombra él, ¿tá? Él es el que lo respalda, que esos a su propio criterio son hombres justos, que él declara justos, no podrían salvar a nadie más que a sí mismos, cuanto mucho. Y si fuera únicamente Elohim, ¿no es cierto? Si Yahshua fuera únicamente Elohim, no sería pariente redentor, sino únicamente juez. Está separado. Pero Yahshua es tanto hombre como Elohim, y ha consumado lo que no todos los hombres consiguen ver, ni mucho menos valorar. Sin embargo, según la edificación de Elohim, él no ejercerá su juicio en su administración solo en su condición de Elohim. Él necesita que un hombre ejerza su juicio en su administración, porque su administración, la de Yahweh, está estrechamente relacionada con el juicio de Hasatán. El gobierno, la policía, los tribunales no han sido establecidos para los hombres justos, sino para los criminales, ¿sí? Todas esas cosas que son de justicia han sido establecidas justamente para los que transgreden la ley. En cierto sentido, si Hasatán, que es el enemigo bien astuto, y todos los espíritus malignos, los demonios, no existieran, Elohim no tendría ninguna necesidad de establecer una administración gubernamental.
Ese es el punto. Así que Elohim tiene una administración gubernamental en el universo, principalmente por dos razones. En el aspecto positivo, Elohim necesita de una administración a fin de llevar a cabo su propósito eterno, o sea, el plan por el cual él creó al hombre inicialmente. En el aspecto negativo, Elohim necesita de un gobierno para sojuzgar a su enemigo, que es Satán, y todas las potestades malignas, porque el hombre fue colocado también en la tierra para vencer y sojuzgar a todos los que estaban sobre la tierra, y eso incluía también a los caídos que andaban dando vueltas de la primera caída. Sin el hombre, el propósito eterno de Elohim nunca podría llevarse a cabo y su enemigo no podría ser sojuzgado. Debido a que Elohim es el creador y Satán es una criatura, Elohim jamás se rebajará en su estatus para enfrentarse directamente con Satán, no por una cuestión de estatus justamente, de jerarquía ni nada, sino porque lo destruiría de inmediato, y esa no es su intención. Por lo tanto, Elohim necesita que el hombre, otra criatura, ¿sí? Inclusive una criatura un poco inferior, como dicen las escrituras, se haga cargo de Satán. En resumen, el hombre es necesario para que el propósito eterno de Elohim se lleve a cabo y para que el enemigo de Elohim sea sojuzgado. Nosotros somos los que vamos a derrotar al enemigo de Yahweh, como está escrito. Ellos lo vencieron, dice en Gilgalut, ¿no es cierto?, a través del testimonio de Yahshua y de su sangre. Por este motivo, antes de que Mashiach se hiciera hombre, su autoridad como cabeza no estaba del todo completa, es decir, no había sido plenamente establecida. A fin de poder ser la cabeza sobre todas las cosas en el gobierno de Elohim, Mashiach necesitaba tener divinidad y humanidad, ¿sí? Y también necesitaba realizar dos acciones. Para hacerse cargo de las dos necesidades de Elohim, Mashiach debía llevar a cabo el propósito eterno de Yahweh y derrotar a su enemigo. Mashiach entonces, al morir en el madero, por un lado llevó a cabo el propósito de Elohim, por el otro derrotó a Satán y destruyó el poder de la muerte en el madero. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él participó también de eso mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Ese es el acusador, nos dice Ibrí en el capítulo 2. Por lo tanto, Mashiach logró todo lo necesario. Debido a que Mashiach obtuvo el elemento humano en su encarnación y llevó a cabo además el propósito de Elohim y derrotó al enemigo de Elohim en su muerte en el madero, él ahora está plenamente calificado para ser la cabeza del universo en la administración de Elohim. No solamente él vino y nos salvó y se hizo nuestro pariente, ¿no es cierto?, al hacerse hombre se hizo nuestro pariente redentor y demás, sino que además él se hizo el nuevo cabeza de una nueva creación que es de la cual nosotros somos participantes. Nosotros nacemos en la nueva creación, somos parte de una nueva humanidad a partir del último Adán, ¿sí? Esto también hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros no parece que no nos diéramos cuenta realmente la grandeza de lo que implica haber sido retirados de una raza muerta y ser injertados en una raza que además de viva tiene la vida eterna. Después de descansar en la tumba por 3 días, Mashiach resucitó y luego ascendió a los cielos, ¿sí? En su ascensión, él fue investido de una manera completa de la autoridad como cabeza de todo en el universo. En el tercer cielo, Mashiach fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la congregación. Mashiach es también la cabeza de todo varón y esto se refiere al nuevo hombre muy específicamente, ¿sí? Como se lo menciona en Corintios Aleph en el capítulo 11. Por lo tanto, en su ascensión, la autoridad de Mashiach como cabeza fue plenamente establecida en todos los ámbitos. Necesitamos repetir esta verdad una y otra vez hasta que nuestros ojos interiores sean abiertos y la veamos en su plenitud. Que dejen de ser palabras que resuenan en nuestra cabeza, palabras que repetimos, como tantas que muchas veces hemos estado repitiendo en las escrituras, hasta que de repente un día nos hace boom la cabeza y tienen un sentido
elegido que no nos habíamos dado cuenta. Y gloria a Él cuando Él nos abre la cabeza de esa forma. Una vez que Mashiach obtuvo realmente la humanidad por medio de una encarnación y fue clavado en el madero para llevar a cabo el propósito eterno de Elohim y derrotar y destruir al enemigo de Yahweh, Él estuvo calificado tanto en elemento como en sus logros, sí, tanto en ser como en hacer, digamos, para ser la cabeza sobre todas las cosas. Bueno, habiendo terminado ahora, chicos, damos por encerrada la charla y nos encontramos en un ratito en el Meet para estar hablando acerca de todas estas cosas que espero hayan anotado muchas cosas. Shalom a todos, hermanos, nos vemos en un ratito.